Hola gente, aquí Dani resumiendo de nuevo. La verdad, si yo fuera suscriptor de este canal ya estaría convencido que murió el sujeto que resumía. En serio, ¿cuánto tiempo? Pero bueno gente, ya estoy aquí para que me disfruten y me compartan. Esta es la parte 3 y 4 de La Pelirroja Desquiciada, la temporada 1 completa. Y ya sabes, suscríbete, no seas conchudo y dale like que se viene tuco en narración. Ojo, la historia es muy compleja, así que si no han visto las anteriores partes tienen que hacerlo, porque no van a entender ni un carajo. Y bien, este resumen gracias a todos los que comentaron en el anterior video que querían la siguiente parte y bueno, muchas gracias por esperar. Creo que eso es todo, así que nada, vamos con el resumen. De camino a la cacería, Karen y Raymond conversaban y él le comenta que se había enterado de que ella estaba apadrinando a un hijo de un condenado a muerte. Le pregunta si no era demasiado darle una moneda de oro al mes. Karen se sorprendió que Raymond le diga eso y solo le responde que lo hacía de buena voluntad y que el dinero no era suficiente para alguien que ha perdido a su padre. Pero de buena voluntad, en realidad Karen estaba pagando por el cuerpo del padre de ese niño, que lo compró en la prisión si se puede decir así. Era quien estaba fileteando en la catedral, Thomas, el mismo que intentó robar a Karen. Bueno, de vuelta a la conversación de este par, Raymond le decía que era peligroso ayudar a ese tipo de gente, que al final el hijo puede convertirse en un delincuente. Karen solo quería que Raymond cierre la jeta. Además, ella estaba tranquila porque sabe que ese niño muy pronto fallecería, por la enfermedad que padecía. Solo responde que ella cree en el amor y así, aunque Raymond seguía cuestionando por lo que ella lo apoyaba. En eso Karen pierde la paciencia y directamente le pide que mejor cambien de tema. A Karen le preocupa que Raymond sospeche de ella. Hubo un silencio incómodo y Karen observaba a Raymond mientras pensaba en lo que eran sus historias con él en las respectivas vidas anteriores. En eso él se dio cuenta que ella le estaba viendo, pensó que tal vez tenía algo en la cara, pero ella le dice que no, que solo se veía bien, y era por eso que lo veía nada más. Pero eso sí, un poco nerviosa. Entre ella pensaba que ahora las cosas serán diferentes y jugará con Raymond hasta que él le sea útil. Mientras tanto, en el lugar donde se iba a hacer la cacería, Isela había llegado a caballo antes que el carruaje de Karen y Raymond. Estaba muy molesta, en especial con Karen porque intuye que quiere quitarle a su macho, pero ella sabe que no puede permitir eso, que la esposa de Raymond y dueña de esas tierras iba a ser ella. Luego de esto, Isela salió de su escondite donde estaba espiándolos. Decide acercarse a Karen, pero antes se dio cuenta que ella estaba supervisando y dando instrucciones a todos ahí, y esto era porque Karen, como hija del señor Harrier, estaba encargada del evento ese año. Isela, entre ella, pensaba que eso es lo que le hace ser más interesante a Karen, y decide hacerlo también, e involucrarse en el tema de las trampas, armas, animales, etc. Entonces comienza a husmear entre las cajas, y ahí estaban las trampas para osos. Karen la vio y le llamó la atención porque no era seguro que se acercara por ahí. Isela le dice que nada más observaba, y le cambia el tema preguntando por Raymond. Karen le dice que ya se había adelantado a la cacería, le había estado llamándola para despedirse, pero Isela no los escuchó. Isela sabe que miente porque era imposible que no los escuche. Además, ella los estaba espiando y sabe que no era así. Karen le comenta que ella era la encargada y que tenga cuidado con cada paso que da. Al parecer, Isela ya estaba con bronca con Karen, que sus sobreprotecciones hicieron que se termine de enojar y le diga a Karen que ella no es una niña pequeña, que sabe cuidarse, que no se meta en la vida de los demás. Entonces, mientras Isela se iba del lugar, estaba a punto de pisar una trampa ya colocada, pero Karen la detuvo. Esto dejó aterrorizada a Isela. Los trabajadores de Karen la observaban como si no fuera nada grave que casi se queda sin tobillo. Se sentía demasiado insegura estando con Karen y con su gente. Karen la retira de ahí y la ve que está muy pálida del susto y le recomienda tomarse un descanso. Entonces la lleva al carruaje. Dice que aflojará su corset para que pueda relajarse un poco, porque estaba muy tensa. Isela se sintió aliviada, pero de inmediato pensó cómo Karen, una señorita de la nobleza, sabe aflojar muy bien un corset, considerando que es una de las actividades que solo las sirvientas hacen. Hablando de sirvientas, recuerda que la sirvienta que desapareció, Nancy, era la sirvienta personal de Karen, y ahora se ve que con Donna está muy bien, así que le preguntó que qué tal era Donna como mucama. Karen solo responde que estaba muy bien con ella, que era una chica agradable, pero a Isela esta respuesta no le cuadra con sus ideas, ya que en un principio, cuando ella tuvo el problema con Nancy, Karen la defendió diciendo que estaba con ella desde hace muchos años, y que ahora que desapareció, llega otra y solo dices eso. O sea, no te interesa que Nancy esté desaparecida. Pero siendo así, ¿por qué rayos eres amable con los demás empleados? Es lo que se preguntaba Isela entre ella. Luego de 3 días en la noche, Karen y Dylan conversaban sobre la ceremonia de compromiso de Isela y Raymond. Karen le dice que no esté celoso de ellos al ser protagonistas, e incluso que saldría el día siguiente con ellos a pasear. Según ella, tiene que hacerle los planes a Isela, porque hasta ahora solo la ha venido cagando. Supuestamente ella le iba a dar una ayudita. También dice que quería ver a su padre, pero Dylan le dice que el señor está muy ocupado y que no debe molestarlo. Karen le dice que entonces le dé la llave de la biblioteca, que quería ver el retrato de su madre, pero Dylan no se la quería dar, decía que si algo se pierde, ¿quién respondería por eso?
Karen dice que al final del día es su casa o no, y se la dio. Karen tenía pensado decir que mañana estará afuera junto con Isela y Raymond, pero en realidad iba a estar en la biblioteca de su padre. Iba a buscar las respuestas que necesitaba. Lo que no contaba Karen es que iba a tener que estar con sus empleados para poder salir. Dylan había dado la orden a Donna y el cochero que vayan junto a Karen y que no se le despeguen. Ahora su plan ya no podía ser. En eso recuerda la vez que Donna habló sobre la señora Daré y piensa que sería interesante saber qué tiene esa señora que decir. Así que da la orden de ir a la casa de la señora Daré. Una vez llegaron, solo Karen entró y les pidió que ellos se quedaran afuera esperándola. Dentro, la señora Daré estaba muy contenta de volver a ver a Karen, y también que ahora ya había crecido es idéntica que su bella madre. Mientras conversaban, Daré se dio cuenta que Karen no sabía mucho sobre su historia, cosa que al parecer Daré sí conocía perfectamente. Le empieza a preguntar si ella se va a casar, que cómo está, si Dylan había regresado y si se lleva bien con él. Cosas como esta. A Karen le pareció incómodo y dijo que mejor se retiraba, pero Daré la detuvo diciendo que corre peligro estando con Dylan. Entonces le cuenta una historia de cuando Karen era niña. Hace 10 años, el día del compromiso de Karen con Dylan, ella hizo una travesura enorme. Dylan no le gustaba para nada a Karen, es más, lo detestaba, así que ese día, para evitar que se dé el compromiso, encerró a Dylan en una habitación junto con todos los perros guardianes de la mansión. Todos estaban buscando a Karen y Dylan para la ceremonia, y la encontraron atrancando la puerta, y Dylan siendo atacado ferozmente por los perros ahí dentro. Los padres de Dylan y Karen no estaban molestos, y querían cambiar la decisión porque el matrimonio de ellos era un buen negocio al parecer. Entonces hicieron de la vista gorda, y solo fue una travesura nada más. Quien sí se quedó aterrada fue Daré, quien obligó a Karen a que luego se disculpara con Dylan, cosa que ella lo hizo, más bien le preguntó que por qué carajos no se había muerto. Fue ahí que Dylan, tartamudeando y todo, prometió que iba a matar a Karen, y es por eso que ella le pregunta cómo está, si se lleva bien con Dylan. Le dice que no piense que es un sueño, que ella sabía por qué se siente confundida y atrapada. Karen estaba sorprendida de lo que escuchaba. Daré le comentaba que cuando era niña, a pesar de que tenía ataques y soñaba despierta, su madre siempre estaba con ella y todo estaba bien, hasta que un día Catherine, su madre, trajo una sirvienta gitana a la casa, la famosa Nancy, quitándole el puesto a Daré como la sirvienta personal de la señorita Karen. Daré estaba molesta con los padres de Karen, fue a reclamar al señor Harrier de cómo dejar a su hija a cargo de una gitana, pero ellos le decían que lo que hacen es por el bien de Karen. Además, como padres, ellos son los que deciden. Daré sabe que ellos eran unos inmaduros, hasta que un día ella vio que Nancy estaba dándole una medicina extraña a Karen. Daré se molesta y le pregunta que qué rayos le está dando, ¿acaso tiene aprobación de algún médico? Pero al final del día era Nancy quien estaba a cargo de la señorita y quien decidía qué darle o qué no. Daré trataba de hablar con Karen diciéndole que no debe portarse tan amable con las sirvientas, en especial con Nancy, que no acepte lo que ella le da, pero al parecer era inútil. Karen ya no era la misma de antes. Con lo que le daba a Nancy, sus recuerdos comenzaron a apagarse y rápidamente se olvidaba de las personas importantes para ella. Tanto así que cuando su madre estuvo en sus últimos momentos, jamás la visitó, y cuando falleció, no tenía ni idea de quién era su madre, sin emociones. Daré trató de hablar con su padre, el señor Harrier, y decirle que Karen ya no recuerda ni a su madre, todo por la medicina extraña que Nancy le estaba dando. Bien, una vez que le contó esto, ella le pregunta si estaba bien ahora que sabe toda su historia, pero Karen no le cree, lo que ella dice no le cuadra, porque ella sí está viviendo vida tras vida, y eso no es un delirio causado por una gitana. Además dice que ella en esta vida está matando gente, y todo es tan real, no es una visión. Además le dice que ahora que Nancy está, las cosas han cambiado mucho, y escuchando esto Daré se sorprende al saber que Nancy ya no estaba en la casa de los Harrier. Le pregunta si ella puede volver a ser su sirvienta personal, pero en esto Karen se sacó de onda y le dice, es lo que te he estado esperando todo este tiempo, que se vaya para tú volver, ¿cierto? ¿No será acaso que quieres ocupar el lugar de mi madre como la señora Harrier? Karen estaba muy sacada, y dice que lo iba a comprobar con ella. Así que saca un revólver y empieza a apuntar a Daré. Ella estaba aterrorizada, le dice que confíe en ella, que le sacará de sus dudas, porque tenía la razón, que es por eso que el señor Harrier se debe haber dado cuenta que cometió un error con Nancy, y por eso la echó. Karen le dice, tú no sabes nada, no quiero escucharte porque mi papá no fue quien echó a Nancy, fui yo quien la mató. Así como tú, que ahora te mueres, pero sé que volverás en otra vida, y apretó el gatillo. En eso entró el cochero a buscar a Karen y vio la escena que la señorita había ocasionado. Le dice que se hará cargo de todo y que espere en el carruaje. Karen estaba sorprendida de que lo estaba ayudando, y como él insistía, salió a esperarlo afuera. Una vez que Owen, el cochero, hizo la limpieza correspondiente, salió con unas maletas donde llevaban el bultico que habían hecho. Él hacía esto porque le pagaban,
pero entiende que la señorita ya se está volviendo loca, y ya le estaba dando mucho trabajo a Owen. Karen, mientras pensaba lo que había hecho, no estaba arrepentida, estaba alegre diciendo que ahora que se ha convertido en una asesina, puede ir a confesarse con Dylan, que le dé su pena de muerte y luego encontrarse con Nancy, para que por fin termine las regresiones y que tenga su descanso. En eso estaban conversando Karen y Owen de por qué él la estaba ayudando y así, hasta que Karen le pregunta si él había sido quien cortó a Nancy. Owen confiesa que sí, ella quería saber el por qué, a lo que él responde que no tenía de otra, tenía que lidiar rápido con ese problema. En eso llegó Raymond, que como siempre andaba por ahí, alcanzó a escuchar a Owen que dijo que solucionó algún problema. Preguntó de qué hablan, y también si se podía unir a su carruaje para ir a la mansión, aprovechando que ellos también estaban por ahí. Owen y Karen estaban muy nerviosos y cruzaron las miradas onda hay que hacernos los locos. Owen le responde que era un secreto nada en especial, aunque Raymond insistía en saber. Karen solo quería librarse de una vez de Raymond. Empezó a cambiar el tema preguntando por Isela. Él le dice que ella también estaba buscando un carruaje para volver. Entonces Owen le ofrece enviarle un carruaje de inmediato. Karen le dice que no puede subir con ellos porque habían hecho demasiadas compras y el carruaje ya estaba muy pesado. Pero eran por los bulticos, claro. Bueno, palabras más, palabras menos, logran librarse de Raymond y fueron a la mansión. Una vez ahí, Karen fue a la biblioteca de su padre a ver el cuadro de su madre. Su papá también se encontraba ahí, y él también recordaba a su amada esposa. Le dice a Karen que estaba enterado de lo que pasó con Daré. Karen le dice que eso era cierto y que de seguro Owen fue quien le contó. Él le pregunta que por qué lo hizo, y ella fríamente le responde que fue porque la ofendieron. Su padre le ofrece tomar un té mientras conversaban mejor sobre esto. Karen le comenta lo que escuchó de Daré, y que le sacó mucho de onda, y por eso apretó el gatillo. Su padre se dio cuenta que para ella la vida y la muerte era algo tan ligero. Karen estaba muy enterada por lo que dijo Daré, así que le pregunta a su padre para qué mandó a ocultar el cuerpo de Nancy. Él contesta que hace todo por protegerla, que es demasiado joven para pagar una condena por asesinato. Entonces Karen comprende que sí es una asesina y que nada es una ilusión, pero estaba molesta con su padre porque él sabe perfectamente lo que ella tiene y cómo vive, ya que Catherine, su esposa, le había contado, mas nunca le dijo a Karen y ella ha estado viviendo así todo este tiempo. Decía que no estaba bien que la ayude, que debía detenerla a que se convierta en una asesina. Ahora ella seguirá matando gente porque sí, y si falla se entregará a Raymond para que la condene por sus acciones. Su padre dice que él no lo permitirá, que ella merece tener otra vida con familia, esposo e hijos. Karen furiosa dice que ahora ya no busca amor ni nada de esas cosas, ya que eso nunca le dio ninguna respuesta. Entonces le pide que le encierre para que evite más asesinatos y que traiga otro hipnotizador, que esta vez sí sirva, y que le lleve una vida mejor a los 100 años que ya ha vivido. Su padre se sorprendió escuchando que ya lleva viviendo 100 años. Recuerda de lo que le había dicho en su momento su esposa, pero Karen no quería escuchar nada de una madre que ni recuerda. Su padre le decía que no habla así de Catherine, que su madre la amaba demasiado. Pero Karen le dice, ustedes se encargaron de borrarme los recuerdos y emociones, ¿qué quieren que le diga? Y tenía un punto, sí. Entonces su padre le cuenta que Catherine padecía lo mismo que Karen. Era esa maldición viviendo en un libro, hasta poder llegar al fin encontrando el amor verdadero. Karen decía que de haberlo sabido antes, no hubiera sido tan doloroso para ella, hasta que tendría esperanzas. Su padre le dice que no era fácil para él hablar de esas cosas, además que tendría una vida predeterminada, y era lo que él no quería. El final llega cuando encuentras el amor verdadero, le dice, como Catherine lo encontró en mí. Es por eso que sigues deambulando por no encontrar a tu amor verdadero. Le pregunta si sabe quién es el protagonista de su historia, a lo que Karen le responde que es Raymond, pero nunca puede ser feliz a su lado. Siempre pasa algo o alguien la mata y vuelve a lo mismo. Karen le pregunta si él de verdad cree en lo que le dijo su madre, a lo que su padre respondió que sí. Tal vez aclaró algunas cosas en la mente de Karen, o tal vez no. Ella se retira diciendo que esa noche no cenaría, que no tenía apetito. Pero su padre le dijo que el día de mañana sí tenía que asistir, ya que tendrían la visita de la condesa y su hija. Finalmente le pregunta qué piensa sobre vivir un libro, un cuento, a lo que él responde que le parece romántico. ¡Qué pendejada! En esa noche cenando todos, excepto Karen, Isela quiso aprovechar y ser el centro de atención, en especial de Raymond. Estaba intentando hacer una conversación con él, pero este respondía muy fríamente y cerrado, hasta que Isela le pide que le cuente cómo le fue en el ejército, pero Raymond molesto dice, todos regresamos sanos y salvos, es todo. Y Verdict también notó la dureza de las respuestas de Raymond, así que decide cambiar el tema mencionando que la señorita Harrier estaba enferma, y mientras Isela seguía intensa con Raymond, su padre le pide que vaya donde Karen al día siguiente para que vea cómo se encuentra y también que le invite personalmente a la ceremonia de compromiso. Raymond dice es necesario que ella esté presente si está enferma, pero Verdict insiste ya que quiere que su hija y Karen se vuelvan más cercanas. Total, Karen será la esposa del sacerdote, dice.
A Isela no le agradó para nada la idea, pero su padre la obligó a ir. En eso el padre de Karen le dice al oído a Dylan que estuvo conversando con ella, entonces quiere que al día siguiente la vaya a visitar. Luego de eso, entró Donna a entregarle una carta al señor Jarier que venía de Karen. Bien, al día siguiente Dylan fue a ver a Karen y a llevarle el desayuno y su medicina. Karen le agradecía por el gesto, pero le pregunta si él conocía sobre la historia de su madre y qué pensaba sobre eso. Dylan dijo que la conocía, pero no quiso hablar más. Decía que da igual lo que él piense. Karen quería que Dylan, al ser un médico sacerdote, le diga que eran alucinaciones de su vida única nada más, pero no fue así. Karen se acerca a Dylan diciéndole que lo quería reconfortar, pero solo lo acaricia y le confiesa que quería romper su compromiso con él en ese momento, ya que ella sabe que al igual que su madre rompió su compromiso para casarse con su padre, ella hará lo mismo. Dylan siempre ha sido el cebo para el protagonista de la historia, el cebo para que llegue Raymond. Ella le dice: ¿por qué no solo te moriste de pequeño? No hubieras vivido esto. Aunque Dylan es consciente de que vive más de 100 años. Le dice que no comería nada, que lo devuelva y se retira. Ella no se sentía culpable, más bien decía que ahora que sabe que seguirá lo mismo que hizo su madre, tenía la esperanza de por fin morir. En eso llegó Donna, muy apurada y nerviosa, diciéndole a Karen que ya tiene que estar lista, que en cualquier momento llegaría la condesa. Donna le dice que ya le había preparado todo, a lo que Karen le pregunta si le entregó la carta a su padre. Ella le dice que sí, ya que eso le interesaba mucho a Karen. Donna quería saber qué es lo que decía la carta. Karen le dice que no se lo dirá, mientras se reía. Llegó Isela cumpliendo lo que le dijo su padre, diciendo que escuchó que estaba enferma, pero al parecer no parecía enferma. Karen le agradece la visita y le dice que no está del todo bien, pero iba mejorando un poco. Isela le dice que vino para invitarla a la ceremonia. Karen no cree que se sienta bien para ir, pero Isela dice que no jodas, estás tocando el piano y riéndote con Donna, así que sí puedes asistir. Además, vendrá la condesa, no creo que sea bueno que faltes. Karen pregunta si Bedrick se lo pidió. Isela se lo niega, diciendo que es una idea de ella, y le dice que bueno, que también quiere que ella celebre su compromiso con Dylan ese día. Karen le dice que respecto a eso, estoy pensando romper mi compromiso con Dylan. Eso dejó en shock a Isela. ¿Qué? ¿Acaso has encontrado a alguien más que amar? Sí, maldita perra, y es Raymond. Karen solo se lo imaginó, pero sabe que si le responde esto se le arma la grande. Solo dice que no es eso, solo que los dos, tanto Dylan como ella, estaban de acuerdo. Isela no lo podía creer y teme por su macho, entonces Karen se retira a vestirse para la ceremonia. Una vez ahí en la ceremonia, Raymond e Isela la reciben. Karen vino como siempre hermosísima, y Raymond se interesa por su salud, le pregunta que cómo estaba. En ese momento Karen empezó a fingir que se seguía sintiendo mal. Luego Karen va donde su padre y le pregunta si leyó la carta, a lo que él responde que sí, pero no entendía por qué quería su muerte. ¿En serio no sabes, padre? Él le pregunta qué será de ti si yo no estoy. Hasta ahora he estado cuidando y protegiéndote de todo. Pero Karen le dice que lo que quiere no es un ambiente seguro, sino más variables, más verdad de lo que vive. Ella sabe que desde que mató a Nancy han habido cambios, y su padre de todos modos morirá, pero si lo hace antes de tiempo, habría más cambios. Más que nada decía que quería una confirmación de amor, pero no pudieron terminar la conversación, y entonces llegó la condesa Elba. Verdict la recibe muy agradecido, pero parece que ella estaba ahí nada más por compromiso. Era el turno del señor Jarier y Karen de saludar a la condesa. Ella quedó fascinada con la belleza de Karen, en especial porque se parecía demasiado a su madre. Karen cordialmente le agradeció tratándola por su nombre. Ojo, la señora Elba le comenta que Catherine, su madre, fue muy amable con ella. Es por eso que quería conocerla mejor y la invita a la mansión luego de su debut como noble. Otra vez se llevó la atención, y esta vez de la persona más importante en ese momento. Verdict se sacó demasiado de onda y fue y le presentó a su hija, resaltando que ella era la protagonista de la ceremonia. Por su lado, Karen y su padre retomaron la conversación sobre su muerte. Karen le dice que ella no cree que el amor, un sentimiento temporal, la pueda librar. Además, no sabe quién es su amor verdadero porque incluso Raymond, que supuestamente es su protagonista, no ha logrado salvarla aún. Por eso cree que no puede haber alguien que la ame demasiado, sino su padre. Él insiste que se le complicaría si él no está, pero Karen le dice que ya está acostumbrada y que qué puede pasar si ya ha muerto 100 veces. Su papá, impresionado de lo que dice esta muchacha, le pregunta que así como ella ha vivido más de 100 veces, eso quiere decir que él también ya ha muerto. Y sí, así es. Entonces él quiere saber cómo murió, pero Karen dice que no lo recuerda muy bien. Cree que fue los negocios que se cayeron con Verdict que lo puso mal hasta el punto de matarlo. Pero para la próxima vida iba a estar más pendiente de cómo muere su papá, ¿ok? No, pues muy amable de su parte.
Bien, en eso tiraron una copa. Era la condesa, que estaba junto a Isela. Al parecer, ella había cometido otra estupidez. Isela se había dirigido equivocadamente hacia la señora Elba. Ella tomó esto como una gravísima falta de respeto. Verdict no podía creer la cagada y solo pidió que disculparan a su hija, que aún le faltaba aprender más modales. Karen y su padre, por otro lado, estaban disfrutando de esto, hasta que Karen decide acompañar a Isela al comedor a que beba brandy y se relaje un poco. Isela le cuenta que se había referido a la señora Elba por el apellido de su padre y no por el del esposo, el conde, y eso es lo que la molestó. Karen le explica que antes de ser esposa del conde era hija del barón Runois, pero sus bienes fueron confiscados y humillados hace más de una época, así que ese título en su nombre solo le recuerda ese vergonzoso pasado. Le explica cómo va la cosa y que si ella se casa con Raymond también llevaría su apellido. Al verla tan perdida, a Karen le pareció muy graciosa, aunque tapó su rostro para que Isela no se dé cuenta, pero ella sí la vio y se enfadó con Karen. Ella se disculpa, pero otra vez de una forma burlona, que termina de sacar de quicio a Isela. En eso Karen se preguntaba, según el libro, qué es lo que sigue ahora. Isela le grita e intenta llamar su atención. Karen le dice solo dame un momento. Entonces recuerda que su mamá fue quien le dijo a su padre que vivía en un libro. Pero y si nada más de ella le lavó el cerebro con sus delirios, definitivamente ellos me arruinaron, decía. Isela se cansó de que ella se esté burlando y que también no le presta atención y entonces le soltó un manazo. Karen se da la vuelta y sigue burlándose de Isela, esta vez porque ella sí tiene mayor rango y tierras a su nombre. Isela no tiene nada a menos de que se case con Raymond. Ella quiso darle otra bofetada, pero entonces llegó él y la detuvo. La miró fijamente pidiéndole que regrese a sus cabales, pero ya había llamado la atención de todo el mundo y empezaron los murmullos. Raymond se moría de la vergüenza y en eso llegó Verdict, se disculpó con Karen y se llevó a su hija. Una vez que se fueron, Raymond volvió a disculparse con Karen, y ella aprovechó para decirle que debe controlar a su tóxica, ya que al ser prometidos también está jugando su reputación. Karen solo se va diciendo que ya no interfiera más en sus asuntos. Ella sabe que ahora no debe confiar en él ni en nada. Más tarde, en la biblioteca del señor Harrier, Karen buscaba algún diario que pudo pertenecer a su madre. En ello llegó su papá, y consigo llevaba una cuerda. Él estaba dispuesto a lo que dijo su hija, a lo que habían acordado, pero obviamente estaba demasiado nervioso. Karen se ofrece a ayudarle con el nudo, ella dice que ya lo había hecho algunas veces. Su padre la mira, le dice que no, aparte no puede haber huellas de otra persona en el nudo. Bueno, entonces Karen dice que va a salir para que él proceda. Ella pensaba que si su padre ahora se ahorca, sería la muestra de amor que buscaba, pero eso igual le deja con dudas. En eso Karen se asoma y su padre no se había lanzado aún, estaba temblando del miedo por lo que iba a hacer. Karen entró, le dice que es normal que esté aterrado, ella lo había experimentado, pero que no le importa. Si él no quiere hacerlo, nada más se habrá dado cuenta del amor que tiene su papita hacia ella. Escuchando esto, su padre recordaba los últimos instantes con su esposa, cuando le dijo que sí creía en ella. Mientras tanto, Isela paseaba por el pasillo de la mansión otra vez perdida por lo grande y antigua que era esta. Ella se iba quejando porque había salido de ser regañada de su padre, y también porque en esa mansión sucedían cosas extrañas. A lo lejos vio la biblioteca con la luz encendida y decide acercarse. Sabe que es el estudio del padre de Karen y piensa que ella también está siendo regañada. Decide asomarse y no esperaba ver esa escena. El señor Harrier por fin se había ahorcado y Karen estaba mirándolo de frente. Pero ahora vamos unos minutos antes cuando Verdict recién se llevaba a su hija para regañarla. Isela se excusa con su padre diciéndole que él tiene la culpa, que desde un inicio debió haberle mencionado sobre cómo dirigirse a la señora Elba. Fue por esa razón que fue humillada hasta por Karen. Su padre desconocía su ignorancia, pero le pone más furioso cuando Isela se enfoca en llevarle celos a la señorita Karen. Y entonces eso hace que no se preocupe por las cosas que sí son importantes. Perdió la paciencia e iba a golpear a Isela, pero nada más tiró una botella diciéndole que no la iba a tocar, solo por su compromiso. Pero si sigue así, la iba a castigar de una forma que no quede rastro. Ah, y que tampoco se le olvide el contrato. Le dice que se vaya a su habitación y que tenía que disculparse con Karen y con la señora Elba al día siguiente. Mientras Verdict se echa unos pipazos para relajarse, Isela iba de camino a su habitación y fue ahí que encontró aquella escena en la biblioteca. Bueno, de regreso, Karen se había dado cuenta que Isela la había visto, así que empezó a llorar y a quejarse. Fingía haber encontrado a su padre en ese estado, buscando consuelo en Isela supuestamente. Pero ella estaba aterrada de lo que había visto, y en el fondo no se creía lo que decía Karen. Muy nerviosa sabe que es mejor actuar como que sí le cree, o si no ella también estaría en peligro. De la nada Karen comienza a reírse, sabe que Isela la vio, así que le dice, veo que eres un poco inteligente. Pero con un candelabro golpea fuerte en la cabeza a Isela. El golpe no hizo que pierda el conocimiento, así le hizo daño. Ella salió corriendo mientras podía. Karen tiene un ataque de bipolaridad. Primero no quiere que esto pase, pero luego sabe que tiene que acabar con Isela. Karen, como conocía la mansión, sabía por dónde ir y encontrar a Isela, pero ella estaba perdida corriendo de aquí a allá dejando marcas de sangre. A Karen le termina de entrar lo psicópata y está dispuesta a golpear a Isela hasta que se muera.
Karen se quita los zapatos para ir más rápido y sin ruido, e Isela estaba ya exhausta, pero como está corriendo por su vida saca de energías de donde más puede. Mientras eso, comprende que Karen debió haber matado a la criada Nancy, y es responsable de todo lo raro que pasa en esa mansión. Decía que debe sobrevivir, que ella solo es una chica de 17 años con un candelabro, aunque en realidad ya eran 117. Pero bueno, en ese momento, Karen apareció y la tomó por la espalda, y Isela reaccionó y pisó el pie de Karen para poder escapar. Mientras corría, logra ver a dos hombres al final del pasillo. Entonces corre a pedir ayuda, y les cuenta que Karen mató a su padre y que viene por ella. Entonces este sujeto toma el cuello de Isela, y sí, era Dylan el sacerdote, quien le había dicho que no se metiera en cosas que no le incumbe. Karen por otro lado dio por perdida a su presa. Decía por favor no desaparezcas como Nancy. Regresó a la biblioteca y dijo bueno al menos mi padre sí está muerto, ya nadie esconderá sus cadáveres. Pero si no termina con Isela está acabada porque le puede acusar e ir a prisión. Y así no podrá completar su objetivo de obtener más información para deshacer la maldición que lleva. Así que decide que es mejor suicidarse antes que ir a prisión. Así empezaría otra vez su vida. Pero en el momento que se lanzó de su ventana, llegó Raymond a rescatarla de nuevo. Ella le pide que la deje ir, que ya no quería vivir. Raymond no le permite. Le pregunta que qué había ocurrido con ella y con su padre. Le dice que su padre se suicidó. Esto le parecía extraño a Karen. Al parecer aún no se había encontrado con Isela, por eso no se había enterado Raymond. En ese momento se estaba incendiando la mansión. Raymond creyó lo que decía Karen, así que dice que lo importante ahora es salir con vida antes de que se incendie todo. El incendio se extendía más y más. El padre de Karen comenzó a quemarse y ellos tenían que salir apresurados de ahí. Fueron a la ventana más alta y tuvieron que saltar. Karen ya había sentido esa sensación de estar cayendo al vacío, pero esta vez no estaba sola. Entonces, sosteniéndose de un árbol, lograron bajar a salvo. Los que estaban afuera estaban muy preocupados por Karen, en especial Donna, y fue a checar que no le haya pasado nada a su señorita. Anteriormente, Verdict le había suplicado a Raymond que salve a su hija. Le dijo que le daría todo lo que tiene, su dinero y sus posesiones, pero que la salve. Pero Raymond no le dio respuesta esperanzadora en ese momento, y pues desconcertado cuando le preguntaba por su hija, Raymond le pidió que se tranquilice y que no había podido encontrar a Isela. Nadie sabía nada de Isela, nadie la había visto al parecer. Pero Karen no sabía si estaba triste o feliz por esto. Decía solo deseo no abrir los ojos más, que todo esto termine y no pensar ni en la eternidad. Aunque ahora con una esperanza inútil sobrevivió de nuevo. El jardín de cuando ella regresa siempre está frío. Esta vez no está frío. ¿Quién la mató esta vez? No, esta vez ella los mató. Karen se había desmayado por 3 días. Despertó y ahí estaba Donna junto a ella, muy preocupada como es típico en Donna. Estaban en una casa diferente y era la mansión de los Evans. Karen ya conocía el lugar porque en su historia una vez que su padre fallecía e Isela se casaba con Raymond, Karen tenía que ser la sirvienta de Isela. Verdict al ver que despertó decide hablar con ella, le dice lo que había pasado en el incendio con su papá, mas no le confirma nada de Isela. Le dice que iba a ser franco con ella y le ofrece ser su hija adoptiva. Pero bueno, días antes empezó a venirse abajo todos los negocios de Verdict porque el matrimonio entre Isela y Raymond estaba al borde del fracaso. En eso entró a su oficina Dylan a darle información sobre el estado de salud de su hija. Resulta que fue Dylan quien sacó a Isela de las llamas, a pesar de que antes fue humillado por ella, pero si hace un momento la agarraba de un cuello por entrometida, algo no cuadra aquí. En ese momento Verdict nuevamente le suplicó y prometió donar a la parroquia si salvaba a su hija. Fue ahí que Dylan aprovechó para pedirle un favor, ese favor que era para consumar su venganza. Bien, ahora de regreso, Verdict hizo firmar a Karen el documento de su adopción, ahora sería Karen Evans. De esta forma Karen podría casarse con Raymond y no afectar sus negocios. Karen le pregunta sobre Isela, pero él no quiere hablar de eso, y solo le pide que tiene que asistir a un evento que sería la ceremonia de su compromiso con Raymond. Karen, escuchando esto, quedó impresionada. Las cosas cambiaron rotundamente, pero al final, otra vez la juntan de nuevo con Raymond. Verdict salió de la habitación e inmediatamente entró Donna. Ella entró a consolar a su señorita por este mal momento. Karen le decía que está bien, pero se da cuenta que su padre contrató una buena sirvienta. Le dice que ahora sería la hija adoptiva de Verdict, que tendría que ocupar el lugar de Isela y comprometerse con Raymond. Donna dice que eso es injusto. Además le cuenta que la señorita Isela sigue viva. Karen se emocionó al saber que Isela sigue con vida. Le pide que le cuente más. Donna le cuenta que Dylan fue quien la había rescatado y le había dicho a Verdict que podía despertarla, y luego entonces usted tendría que cuidarla, le dice. Espera, que otra vez voy a acabar siendo la sirvienta de Isela, decía Karen. No puede ser. Al parecer todo lo que había hecho no sirvió de nada y la historia se vuelve a repetir. Dylan y Verdict habían tenido una conversación anteriormente. Verdict pensaba que a Dylan le gustaba Karen. Él le dice que era todo lo contrario, que a ella la odiaba, y es por eso que quiere que ponga a cuidar a Isela, porque su destino es ser una sirvienta. Quiere que se arrepienta de haber nacido. Esa sería su venganza por el abandono.
Al otro día, mientras una de las sirvientas de los Evans arreglaba a Karen para su ceremonia, no podía de la envidia, no sabía cómo puede tener su cabello tan bello luego de estar varios días de enferma. Se veía hermosa sin maquillaje, y además del vestido que Isela no llegó a usar para la ceremonia, a Karen le quedaba perfecto como hecho a su medida. En eso llegó Donna a anunciar la llegada de Raymond, que al parecer ahora estaba más entusiasmado que antes. Bueno, llegó el momento de la ceremonia, todos festejaban, Raymond coloca el anillo a su prometida, parten el pastel y todos los protocolos. Empezaron las felicitaciones y todo. Raymond decía que era muy afortunado de tenerla como prometida, muy diferente a lo que era con Isela, que solo cumplía el compromiso. Karen dice que debe ser el destino que los vuelva a juntar, y se está repitiendo. ¿Será que se repite toda la historia otra vez? ¿Acaso los asesinatos cometidos no sirvieron de nada? En eso, mientras conversaban, Raymond hizo un comentario tipo: ¿no son los zapatos de Isela muy afilados? Karen no dice nada, estaba sorprendida. Él añade diciendo que parece que le duelen los pies, que no se esfuerce mucho. Karen quedó fría. ¿Acaso sabe que Isela la lastimó con sus zapatos? ¿O nada más está siendo considerado? ¿Pero cómo va a saber que me duele el pie? ¿Solo serán supersticiones o algo? Era lo que pensaba Karen. Bueno, seguían caminando y conversando, cuando se encontraron con Verdi. Él le decía a Raymond que debe estar alegre por el día de hoy, ya que es muy importante. Pero de un momento a otro, Raymond cambió su actitud, y comenzó a responder fríamente. Lo primero que le dice, que él para nada estaba contento, que nada más cumplía su compromiso y ya, que no piense que es un niño de 10 años. Incluso hasta con Karen actuaba muy fríamente. Karen se molestó un poco, porque él estaba mintiendo, e incluso llegó a dudar si él es su protagonista, o si es que le empezó a amar desde el principio. Ella solo no quiere volver a encaminarse en la misma historia de siempre, y siente que Raymond la puede llevar por ahí, entonces lo comienza a detestar. Bien gente, antes que nada créanme, yo le busco el mayor sentido para narrarles, a pesar de que ni los traductores ni los sitios donde los busco los manguas para leer lo han hecho, pero bueno, le busco el mayor sentido para darles, pues si se entiende, algo. Bien, sigamos. Karen debía encargarse de los cuidados de Isela, y es lo que hizo al día siguiente. Mientras limpiaba a Isela con unas toallas, conversaba como si ella pudiera escucharla. Empezó diciéndole sobre su amor por Raymond. Isela lo ama demasiado, se imagina una familia con él y daría su vida por ese amor. Karen cree que tal vez con ese amor hubiera podido romper la maldición. Por eso, si se puede decir, tenía un poco de envidia de Isela. Pero luego empezó a burlarse y a decir que era una lástima. Raymond detesta a Isela y en ninguna de las 100 vidas la llegó a amar. En ese momento se puede ver la marca en el cuello de Isela, mas no la herida que le provocó Karen. Karen quería estrangular a Isela en ese momento, pero ya sabe la historia, entonces si lo hace, Verdi le cortaría la cabeza. Bien, luego en la noche, Karen fue hasta la habitación de Raymond. Al llegar, él se asustó un poco y le dice que no era apropiado que una señorita esté esa hora por ahí. Raymond le dice que si no es importante, hablarían en la mañana, pero Karen se mete a su habitación y de una forma toda random le dice que lo ama. Lógicamente esto dejó sin palabras a Raymond, y hasta yo si esa muchacha está loquita. Bueno, Raymond le invitó a tomar té mientras conversaban mejor. Karen piensa que Raymond sospecha de ella y que él sabe cosas. Entonces empieza con que ¿a qué vino su pregunta del otro día sobre los pies y los zapatos de Isela? Él solo responde que de un momento decía que lo amaba y ahora tiene curiosidad sobre eso, victimizándose y diciendo que estaba dolido. Pero él decía todo esto muy tranquilo, parece que Karen no se equivocaba y sí, Raymond sabe cosas. Karen le dice que se quitaría la ropa si quiere, pero que le responda. Raymond pensó que no lo haría y le dice que sí, pero cuando Karen lo iba a hacer, la detuvo. Pensó que solo estaba bromeando. Karen le dice que entonces le responda y ya. Entonces Raymond decide hablar. Lo que él sabe es que ella se peleó con la señorita Isela. Entonces le pregunta ¿cómo te lastimaste tu pie? Ya que cuando encontraron a Isela sus zapatos llevaban sangre. Y por último, ¿no fuiste tú quien fue la última persona que vio a Isela? Karen, al escuchar lo que sabía Raymond, le dice que todo es una estupidez, que Dylan salvó a Isela, que él fue la última persona que la vio. Pero Raymond estaba muy convencido y dice que no es cierto, y además, eso no fue lo que dijo el sacerdote Dylan, comentó. Entonces Karen supo que Dylan fue el chismoso, y con solo ver la expresión en el rostro de Karen refleja que estaba re jodida. Raymond estaba en potestad de enjuiciar a Karen y librarse del compromiso y por ende la complicidad, pero no hizo nada por el momento. Conversaron un largo tiempo y con todo lo que citaron concluyeron que los dos en sus vidas tenían motivos para odiar a Verdi y también la razón por la que detestan a Isela. Karen conocía que los ingresos de Verdi provienen del excesivo gasto del ejército. Es por eso que le dice a Raymond que sabía cómo pueden vengarse. Raymond, después de todo lo que sabe de Karen, él está muy enamorado de ella, se lo confiesa en ese momento y decide confiar nuevamente, con la condición de que si no cumple con la venganza, él acusaría y por ende iría a prisión. Ahora que Karen se convirtió en una Evans, tiene lujos y atenciones que en anteriores vidas nunca tuvo, pues siempre que su padre fallecía, ella llegaba a ser la sirvienta de Isela, y aunque el precio de esas comodidades era cuidar a Isela a onda su enfermera, solo era hasta que despierte. Bien, pasaban los días y Raymond estaba presionando a Karen sobre el tema de vengarse de Verdi.
Le dice a menos de que quiera unas pulseras de metal, debería apresurarse. Karen no había tenido tiempo para idear ningún plan, solo le pide que se tranquilice, que ella sabía cómo hacer magia. Tanto él como Karen quieren vengarse, pero que relaje el orto un poco, ¿no? Esa noche hubo un evento en el que asistieron como invitados Karen y Raymond. Era el banquete del duque Dalton. Ahí confundieron a Karen con su madre Catherine. Fue el barón Ain. Ojo con este tipo. Este sujeto en su momento conocía a su madre. Cerca también estaba la condesa Elba, que se une a la conversación añadiendo que el barón Ain era uno de los pretendientes de Catherine, pero al parecer nunca le hizo caso. Todo esto mientras la condesa se burlaba. El barón Ain no dejaba de mirar a Karen por su belleza, a lo que ella le pregunta, ¿así que te gustaba mi madre cuando eras joven? Escuchando esto, el barón Ain estaba muy avergonzado. Mientras las mujeres se reían, Raymond decidió cambiar el tema y felicitó al barón por el nacimiento de su hijo. Luego de eso, Karen se disculpa por incomodarlo. Le dice que no es nada, que debería conocer al otro pretendiente que es el príncipe heredero, que de seguro él no se olvida de su madre. Karen había conocido al príncipe heredero en sus anteriores vidas, pero él nunca le habló nada de su madre. Tal vez sepa algo o tal vez no. Karen le pregunta al barón cómo llegar donde el príncipe. Entonces, de la nada y de forma muy random como es esta historia, el sujeto le pide jugar una apuesta a Karen. Le dice que si ella gana, le llevaría a visitar al príncipe, pero si no, pues solo perdería el dinero nada más. Raymond le dice que no es bueno hacer apuestas, pero ella insiste, diciendo que es muy buena para los juegos de cartas. La condesa Elba, que era amante de las apuestas también, motivaba a Karen y convencía a Raymond que la deje. Entonces Raymond, viendo que Karen estaba convencida de ganar, aceptó. Pensó que tal vez la magia a la que le habló se daría en ese momento. Pero una vez en el juego, Karen perdió, y al parecer lo hacía a propósito, a pesar de que estaba disimulando muy bien. El barón Ain estaba sin palabras. Conociendo a la madre de Karen, estaba seguro de que ella iba a ganarle, pero Karen en su interior se cagaba de risa. Bien, luego de esto se retiraron. Raymond estaba extraño con Karen debido a lo que había pasado. Conversaban en un balcón mientras Karen estaba en la baranda sentada, se balanceaba peligrosamente. Podía caer, y Raymond le pide que se baje, pero Karen no le hacía caso. Le responde que la baranda es segura, y si llega a caerse, pues del suelo no pasa. Mentira. Era que ella podía quedarse atrapada entre las ramas de esos árboles y no podía caer, o si no, Raymond le iba a salvar. Él le pidió que no bromee con eso, y Karen solo le dice que era porque le es difícil estar de pie. Entonces él revisó por qué le dolía el pie a Karen, y este mismo estaba muy hinchado. Karen ya no quería que le viera más, y según que estaba incómoda, le pide que la suelte. Los zapatos eran muy grandes para Karen. Ella le dice que es porque son de la señorita Isela. Cambia de tema, ya hablan de lo que pasó. Raymond le dice que pensó que ganaría con estilo, y sería esa la magia de la cual hablaba. Karen se reía, decía que querías que gane en serio. Él le responde no es por eso, sino que ella siempre fanfarronea y luego no hace las cosas. Karen seguía tranquila como no dándole mucha importancia a esto, pero Raymond sí estaba todo serio y molesto. Ya hace este comentario que tal vez tenga que pensar si romper pronto su compromiso. Pero Karen sabe que ella y Raymond siempre estarán unidos, o habrá algo que los junte como dice el libro supuestamente. Raymond muy serio le regresa a ver diciéndole que era lo que tenía planeado, que se le terminaba el tiempo. Karen le responde que sobre la magia que le había comentado se lo iba a demostrar, aunque de una forma no tan agradable. Le dice que el día de hoy habían encontrado una prostituta muerta, pero que también le sacaron el útero y los ojos. Raymond estaba paniqueado de lo que decía esta muchacha. Le pregunta cómo sabes eso, si ni siquiera ha sido publicado. Karen no responde, solo se ríe, mas le dice que habrán 3 mujeres más que morirán el próximo mes. También le revela que el culpable lo llamarían el J de picas, como en las cartas. Raymond cagadísimo solo escucha a Karen. También le dice que la prostituta de hoy no era la primera víctima, que la primera víctima de práctica está en el bosque de la finca de los Evans. Le pregunta, ¿quieres ir a verla? Raymond estaba muy impresionado con la sarta de huevadas que hablaba Karen, y mejor se fue del lugar diciéndole que Karen se regrese sola. Ella de camino a su casa pensaba que no puede ser que Raymond no esté de su lado. Se supone que es su verificador, y tampoco quería perder el tiempo de esa regresión. Al llegar Karen no contaba que lo estaba esperando en la puerta el que ahora es su padre, Verdict Evans. Este estaba emputadísimo con Karen por gastar su dinero de esa forma. Le dice que al ser su hija no le da la autorización de gastar su dinero como sí puede hacerlo Isela. Entonces Verdict dice que va a tener que darle un fuerte castigo. Lo espera con un buen látigo, y pidió a las sirvientas que la sostengan, y de espaldas golpeaba varias veces a Karen. El castigo de Verdict fue muy cruel, que las sirvientas terminaron limpiando la sangre de Karen en el piso. Verdict tenía un resentimiento hacia Karen, ya que por no dejar caer sus negocios ella tuvo que ocupar el lugar de su hija, pero según él, gastar su dinero como Isela no estaba permitido, y fue por eso que fue muy drástico. Dylan también estuvo presente en ese momento. Verdict pensó que tal vez intercedería por Karen, y se acercó a él. Primero le pregunta por su hija Isela, a lo que Dylan responde que aún no sabe nada de su estado. Entonces también le pregunta si le sorprendió que castigara a Karen. Le dice que lo hizo por gastar su dinero, pero que él lo tome como su venganza, porque al parecer la detestas, ¿no? Como sea, pero ya fue suficiente hoy. Verdict le pregunta, ¿acaso sientes algo por Karen? ¿O por qué quieres que ya no siga? Dylan dice que no, que incluso le da igual si muere o no, pero que ya era suficiente. Mientras tanto, Raymond y su ayudante Zenon habían salido rumbo al bosque de la finca de los Evans.
Raymond quería comprobar lo que dijo Karen y salieron con la excusa de ir de cacería. Él quería un ciervo como regalo para Karen, decía. Mientras iban conversando, encontraron uno y Raymond disparó, pero no fue un buen tiro, pues el animal no murió al instante y tuvieron que terminarlo a navajazos. Antes de irse del lugar, él fue donde le dijo Karen, y sí, ahí estaba un cadáver. Zenon quedó aterrado, el olor era repugnante, esa huevada llevaba ahí más de 3 días. Raymond solo le pide su libreta a Zenon y escribió algo. Zenon le pregunta cómo rayos supo que eso estaba aquí. Él le responde que nada más está enamorado de Karen Evans, que no se meta con ella. Al parecer estaba contento por encontrar este cuerpo, ya que quiere decir que Karen sí sabe cosas. Raymond mientras se iba de ahí pensaba la realidad del asunto y que sí estaba enamorado de Karen. Le encanta hablar con ella, pasar a su lado, incluso su locura y su manera de ser hizo que algo se estremeciera en Raymond. Todo esto le llevó a pensar que tal vez ella lo está manipulando, pero ahora es su prometida. Se pregunta hasta qué punto está involucrada con estos sucesos, y desde qué momento es que él está en su trampa. También pensaba en todo lo que se había enterado de la mansión, lo que pasó con Nancy la sirvienta, luego lo de Isela, y también se pregunta si lo del padre de Karen en realidad fue un suicidio. Raymond dice que a este ritmo él caería junto a Karen, pero dice que no puede permitirlo. Como su prometido debe corregirla y salvarla, esa sería su responsabilidad. No le importaba si perdía su riqueza o su posición política. Pero si Karen es la asesina y mata a la gente así porque sí sin razón, Raymond tenía que detenerla. Bien, una vez llegó a la mansión, fue a la habitación de Karen a buscarla. Ella no estaba ahí, pero su cama estaba toda de sangre, alcohol y vendas. En eso llegó Donna en mar de lágrimas. Le contó que la sangre era de Karen y que el señor Verdict la había castigado muy fuerte. Y encima más tenía que seguir cuidando a Isela. Raymond le pregunta que en dónde está. Ella le responde que en la habitación de Isela, que la ayude por favor. Él fue inmediatamente a la habitación de Isela. Y ahí estaba Karen, y esta vez sí se iba a chingar a Isela con unas tijeras. Pero Raymond otra vez estuvo a tiempo para evitarlo. En el suelo había mucha sangre. Él pensó que había llegado tarde, pero todo era de Karen. Ella estaba muy herida y se estaba desangrando. Y es que, horas antes, luego de que castigaran a Karen, ella estaba llorando entremecida en su habitación. Junto a ella, como siempre, la fiel Donna. En eso llega esta sirvienta toda odiosa a decirle a Karen que debe ir a cuidar a Isela. Donna se cabrea diciéndole que después de lo que pasó, Karen no puede ir a trabajar. Pero como esta tipa insistía, Donna dijo que ella ocuparía su lugar. Donna era la mejor, en serio. Pero esta tipa dice que eso le corresponde a Karen y que cumple con decirle y se fue. Donna salió tras de ella a convencerla de que no le diga a nadie que ocuparía el lugar de Karen. Pero en eso Karen se levantó y le dice déjala Donna, es mi trabajo, ahora voy. Y sí, así fue toda herida a cuidar de Isela. Llegó y mientras la veía decía que incluso así, ella se ve mejor que Karen. Su vida ahora es muy fácil, solo ahí acostada sin sufrimiento y con certeza de tener un final. Pero a medida que iban pasando las cosas, vuelven a ser como antes, y todo indica que iba a terminar siendo su sirvienta. Es por eso que odia a Verdict y odia a Isela. Para vengarse de ellos, decide acabar con Isela, pero en eso fue donde llegó Raymond. Ahora de regreso al momento, Raymond estaba muy impresionado por las heridas de Karen. Entonces se la llevó de ahí para hablar sobre lo que estaba pasando. Karen le pregunta si fue a buscar lo que le dijo. Él le dice que sí había encontrado el cadáver. Ella se emociona, dice que eso quiere decir que sí se repite su pasado. Entonces decide contarle su historia a Raymond. Le confiesa que ella está viviendo en un libro donde lleva muriendo más de 100 veces. Pero antes de que termine, Raymond le interrumpe porque piensa que está hablando huevadas. Pero Karen insiste que debe creerle. Y es por eso que le obligan a ser enfermera de Isela, a pesar de no hacerlo bien, solo para que ella termine de sirvienta. Dice que tiene muchas más pruebas para que le crea. Raymond le dice que se tranquilice, que como sea según él confía en ella. En ese momento Karen le comentó lo que sabía. Una de esas cosas era la siguiente víctima. A saber esto, Raymond lo reportó a la policía. Luego de eso fue a la estación, ahí lo recibió su viejo amigo, el detective Albert. A lo que Raymond le pide información de la mujer que habían encontrado esa mañana. Albert le dice que mejor no interfiera, que no puede involucrarse solo porque él la haya encontrado. Y a decir verdad, eso lo vuelve el principal sospechoso. Es por eso que es mejor no meter las narices, y ellos se encargarían del asunto. Raymond sabe que perdió su tiempo nada más, pero recuerda que Karen le dijo que la siguiente víctima sería en la calle 17 de Capital. Y aunque no se crea del todo ese cuento, piensa que si puede evitar una tragedia lo iba a hacer. Entonces junto a Zenon, se dirigieron hacia el lugar. Estaban en la hora exacta. Fue ahí que Raymond vio a Donna, entonces pensó que Karen también estaba por ahí. Entonces fue siguiéndola. La encontró hablando con un tipo todo raro, que la obligaba a hacer algo y ella no quería. Entonces este tipo estuvo a punto de disparar a Donna. Y llegó Raymond, lo sometió contra la pared, obligándola a confesar para quién trabaja. El tipo le dijo de una que trabajaba para el barón Nain, que solo estaba ahí para dar un mensaje a Karen, pero esta sirvienta se lo estaba rechazando. Raymond le dice a Donna que lea la carta, y en ella decía el barón Nain que en vista de que Karen perdió mucho dinero, él se lo iba a devolver a cambio de su dulce sirvienta Donna. Raymond piensa que tal vez el criminal es el barón Nain y que hace todo para satisfacer sus deseos. En eso vuelven a la mansión junto a Donna. Ella le pide que no le diga nada a Karen porque no quiere irse con el barón Nain. Raymond le dice que Karen no haría eso, pero Donna le dice que si no fuera por eso, no lo hubieran golpeado así tan cruelmente a Karen, ya que le hubieran devuelto el dinero.
Llegaron y al entrar a la habitación, Karen se había desmayado y estaba tirada en el suelo. Raymond la toma en sus brazos y manda a Donna a buscar a Dylan, el sacerdote. Luego ella regresó pero sin el sacerdote. Dice que está en la oficina del señor Verdig en una reunión importante. Karen respiraba pero muy poco. Entonces Raymond salió muy cabreado a buscar a Dylan. Estaban estos dos guardias en la puerta de la oficina. No querían dejar pasar a Raymond, hasta que él se cabrió y mandó a volar a uno de estos y entró a la fuerza. Verdig le pedía que se vaya, pero Raymond le decía a Dylan que Karen estaba mal y necesitaba que la revise. Verdig insiste a Raymond que se retire, mientras que Dylan no decía nada, ni una sola palabra, solo escuchaba lo que Raymond decía. Raymond estaba perdiendo la paciencia con este pobre hijo de puta, a lo que Dylan dice que por qué tendría que ir él. Raymond cabreado lo toma de su trajecito de cura y le dice que cumpla con su obligación de médico y sacerdote. Pero Dylan seguía negándose, decía que Karen solo tiene heridas físicas y que ya estará mejor. Pero fue ahí que Raymond le dice que si no tiene a su prometida lo iba a lamentar, ¿o acaso no lo hace porque lo abandonó? Verdig le dice que suelte al sacerdote, pero Raymond, también sacado de onda con este tipo, le dice: Verdig, rechucha de tu madre, tripliqué mi deuda contigo, cumplí con nuestro contrato, ahora Karen Evans es tu hija y es mi prometida, y te portas como la verga, respétala. Bueno, un poco me copió el léxico este Raymond, pero sí, eso le dijo, y se fue de ahí llevándose al sacerdote como cualquier huevada. Ahora nos regresamos una hora antes. Mientras Raymond salvaba a Donna en la mansión, Karen había ido donde Isela. Karen se preguntaba qué pasó con ella y con la mansión, ya que nunca había habido un incendio, y si lo había, siempre era apagado por los sirvientes. También se pregunta por qué Isela está en ese estado, a lo que concluye que el responsable de esto puede ser Dylan. Todo esto mientras inyectaba la medicina que era para Isela. Ahora, de regreso al momento, Dylan ya había revisado a Karen, y concluye que había tomado la medicina equivocada. Es por esto. Bien, en ese momento también cambió su postura de un inicio, y dice que ya no es bueno que ella cuide a Isela. Luego, en medio de un silencio incómodo, Raymond le dice a Dylan que él y Karen son aliados, que la quiere y respeta, pero tampoco quería interferir en sus sentimientos, que no la odie. Dylan, sonriendo, le responde que nada que ver, y que también Raymond es una buena persona, todo tranqui, según. Raymond dice bueno, sí, supongo, pero en ese momento tenía que retirarse y se despide. Dylan quedó al cuidado de Karen, y luego de un rato ella se despertó. Sorprendida de ver ahí a Dylan, le pregunta si sabe por qué se desmayó. Dylan no respondía nada de lo que ella decía. Al final Karen también le pregunta por qué Isela estaba en coma, ya que sabe que él es el culpable. Él le responde que todo es porque ella quería matarla. Karen le dice obvio, porque ella dice que yo maté a mi padre, cuando despierte querrá matarme junto a su padre Verdig. Dylan le dice que justamente por eso la durmió. Además no tiene que morir, Isela es inocente, nada más estaba en los lugares y momentos equivocados. Dylan está muy convencido de lo que hablaba. Eso quiere decir que él también cree en la historia de Karen. Hasta el padre de Karen en el final desconfiaba de esa historia. Pero lo que Karen no podía creer es que ella tanto quería matarla y resulta que Dylan la estaba protegiendo de ella. No puede ser. En ese momento se levantó, agarró las tijeras y estaba dispuesta a clavárselas. Le decía a Dylan que no tiene por qué detenerla. Como él sabe la historia y todo, sabe que todo volverá a la normalidad, a menos de que él quiera morir en su lugar. Todo esto mientras también lo agarraba de su trajecito de cura. Karen hacía esto para probar a Dylan, y conoció todo lo que sabe, o por qué rayos está tan confiado. ¿Será que por fin sabrá que mismo con ella? Entonces comienza a pedirle a Dylan que le diga lo que sabe, a la mala. Luego decide seducirlo, le dice que quieres, dime, ¿quieres acostarte conmigo? Ok, vamos, lo que tú quieras, Kama Sutra completo. Dylan, sacado de onda, le dice que no y la aleja. Karen le dice entonces ¿qué quieres? ¿Dinero? Te doy toda mi herencia, o quieres honores, puedo hacer que seas obispo, o si quieres me casaré contigo, así sean solo suposiciones tuyas, pero necesito saberlo. Karen comienza a actuar como desquiciada. Tira al suelo a Dylan y se trepa encima de él diciéndole ¿de verdad no quieres hacerlo conmigo? Dylan le dice que no, que ella ni siquiera lo ama. Fue ahí que Karen se cagó de risa. Le dice ¿en serio piensas que tú o Raymond significan algo para mí? No seas estúpido, ya dime qué quieres. Karen sigue insistiendo y con lágrimas le suplica a Dylan, diciéndole que le diga, ya que de esa forma ella puede morir. Dylan no acepta la propuesta indecente de Karen, se levanta y le dice que tiene que amar hasta el punto de tener que admitirlo. Karen dice ya, en serio, acuéstate conmigo y dame la información que necesito y ya. Aunque si es gratis mucho mejor. Pero Dylan le dice que nada que ver, que solo sabe eso, y que si ama de verdad todos sus pecados serán expiados. Bien, esa noche Karen le seguía dando vueltas y vueltas a lo que le dijo Dylan, y estaba preguntándose que acaso entonces nunca se amaron con Raymond. En ese momento llegó Raymond a su ventana. Él quería conversar con ella y también ver cómo seguía su espalda. Karen también le agradece porque fue él quien le llevó a Dylan a que la revisara, pero en eso de la nada, ella le pregunta si él la ama. Raymond le niega y le dice que no, estás loca. Y pues era lo que esperaba Karen, pero ella le pide que por favor le diga que la ama. Raymond no entiende nada, pero Karen insiste y entonces él se lo dice. Ella quisiera que fuera sincera esa confesión, pero ya que... Entonces le pide que se lo diga enfrente de Dylan. Raymond dijo que no, pensó que ella era muy cruel y quería nada más herir a Dylan. Pero era la mejor forma de conseguir información, decía ella, torturando a Dylan.
Y entonces Raymond le cambia la conversación. Le dice que como él pensaba, ella era la sospechosa de las muertes recientes que ya había investigado. Así que le pide que solamente sea honesta con él. Karen le dice, ¿quieres la verdad? La única verdad es que vive en un libro, una y otra vez. Pero él no le creía. También que lleva casándose con él varias veces, y también las promesas que le había hecho, pero luego se le olvida. Pero Raymond seguía de incrédulo. Le dice, de haber sabido que estás loca, no había aceptado ser tu prometido. Jaja, qué frío el mijo. Karen le dice, entonces, ¿cómo puedes creerme? Raymond le propone que haga otra apuesta con el Baronane, que apueste full y que gane esta vez, que lo deje limpio. De esa forma él creerá en ella y le ayudaría con sus problemas, y que no se preocupe por el dinero a apostar, ya que él iba a poner todo un año de su sueldo para confiar en Karen. Si gana, confiaría incondicionalmente en ella y la ayudaría. También le dice que ya no quiere nada raro, asesinatos ni cosas repugnantes, que iba a confiar por última vez en ella, ya que la venganza de Verdict pues no se había dado. Y bien, al día siguiente en el casino estaban todos reunidos. Los nobles más importantes e incluso el príncipe heredero había llegado. Raymond se encargó de que todos presenciaran la caída del Baronane. Inició el juego y el varón se veía muy confiado. No sé cómo se juega esto, pero al parecer él iba ganando. Entonces la apuesta iba aumentando y aumentando. La cuestión era que Karen no miraba sus cartas, lo cual era una forma muy inusual de jugar, es decir, a la suerte. Y era lo que pensaba Raymond, que si es a la suerte ella va a perder porque no tiene suerte, por todo lo que le había pasado. Y él tampoco tenía suerte, pues tiene una prometida involucrada en asesinatos, es decir, nada afortunados ninguno de los dos. Pero en ese recopilatorio de ideas y recuerdos, llega el momento y Karen da la vuelta a sus cartas y ¡pumba! Escalera. Y al parecer con eso se gana aquí y sí, se llevó todo lo que había en la mesa. El Barón y todos los que estaban ahí quedaron asombrados. Ganó demasiado en un solo juego. El Barón Ain decía que era una trampa, porque ella no miraba sus cartas, era demasiado extraña su forma de jugar. Pero todos ahí estuvieron presentes y vieron el juego, decían que acepte su derrota, que todo fue legal. Y sí, todos murmuraban, decían que definitivamente es la hija de Catherine, la niña con suerte. Mientras Karen se llevaba la atención de todos en el lugar, ella solo busca a Raymond, y fue donde Ellie se lanzó a abrazarlo. Ahora Raymond tenía que cumplir su parte del trato, y tendrá que creer en Karen y ayudarla. Oficialmente se convertiría en un enemigo de Verdict. Karen ahora tiene toda su confianza y está decidida a conseguir lo que no había podido conseguir en estos 100 años. Y es algo que veremos en la siguiente temporada porque aquí termina la temporada 1. Y bien, esperemos que salga muy pronto. Ya, ahora anda a ver otro de mis videos que aquí hay más. Y nada, si llegaste hasta aquí y no te suscribes, qué cara dura que sos, pero tienes chance de hacerlo y también de darle like, no seas turro. Eso es todo. Ya saben, más resumido no se puede y nos vemos.